Álvaro Córdoba ha sostenido que su captura se dio por un entrampamiento. Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida Piedad Córdoba, fue condenado en E.U. por narcotráfico. El hombre se declaró culpable el pasado 2 de enero. La Corte para el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, condenó este viernes a 14 años de prisión a Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba. En la sentencia se tuvo en cuenta que el procesado aceptó su responsabilidad por delitos relacionados con el narcotráfico. Contexto: Fiscalía ya inició el rastreo de los bienes de Álvaro Córdoba y los de su hermana, la senadora Piedad Córdoba. El pasado 2 de enero Álvaro Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York. En una audiencia celebrada ante el juez James J. Lehman, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Córdoba reconoció que era culpable de los cargos por los que fue pedido en extradición. Sabía que la cocaína terminaría en Estados Unidos y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Aceptó en esa oportunidad Álvaro Córdoba ante el juez, según citó la agencia AP, tras evaluar el caso, el reconocimiento de responsabilidades y a la gravedad de los cargos. La defensa de Córdoba Ruiz había solicitado una sentencia de 5 años de prisión y que se tuviera en cuenta el tiempo que estuvo privado de su libertad tanto en Colombia y a lo que lleva tras las rejas en los Estados Unidos. Esta petición fue rechazada tajantemente por el juez. En el documento se fijó, además, una sentencia de 4 años de libertad supervisada. Se confirma, gente, duro golpe a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Hoy se confirma la condena del socio narcotraficante de Gustavo Petro y de Iván Cepeda. A 14 años fue condenado esta rata por narcotráfico en Estados Unidos. Recordarán ustedes que siempre salió Gustavo Petro, Iván Cepeda y a Córdoba a decir que era un entrampamiento. Y hoy se confirma, gente. Hoy es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy se confirma que el hermano de Piedad Córdoba aceptó cargos en Estados Unidos por el envío de cocaína a los Estados Unidos. Hay que recordarle que quien tenía las flechas, las comunicaciones con el grupo terrorista de las FARC era Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Este solamente era un mandadero de estos asesinos de izquierda comunista. El hermano de Piedad Córdoba era un mandadero de Gustavo Petro y de Piedad Córdoba. Hoy se confirma, fue condenado el hermano de Piedad Córdoba, socia de Gustavo Petro. Hoy se confirma las alianzas de narcotraficantes con el guerrillero asesino Gustavo Petro. Es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy desenmascaramos a estas ratas asesinas. Escuchen estos explosivos audios. Álvaro Córdoba ha sostenido que su captura se dio por un entrampamiento. Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida Piedad Córdoba, fue condenado en E.U. por narcotráfico. El hombre se declaró culpable el pasado 2 de enero. La Corte para el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, condenó este viernes a 14 años de prisión a Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba. En la sentencia se tuvo en cuenta que el procesado aceptó su responsabilidad por delitos relacionados con el narcotráfico. Contexto: Fiscalía ya inició el rastreo de los bienes de Álvaro Córdoba y los de su hermana, la senadora Piedad Córdoba. El pasado 2 de enero Álvaro Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York. En una audiencia celebrada ante el juez James J. Lehman, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Córdoba reconoció que era culpable de los cargos por los que fue pedido en extradición. Sabía que la cocaína terminaría en Estados Unidos y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Aceptó en esa oportunidad Álvaro Córdoba ante el juez,
según citó la agencia AP, tras evaluar el caso, el reconocimiento de responsabilidades y a la gravedad de los cargos. La defensa de Córdoba Ruiz había solicitado una sentencia de 5 años de prisión y que se tuviera en cuenta el tiempo que estuvo privado de su libertad tanto en Colombia y en lo que lleva tras las rejas en los Estados Unidos. Esta petición fue rechazada tajantemente por el juez. En el documento se fijó, además, una sentencia de 4 años de libertad supervisada. Tras conocer el fallo, el fiscal federal, Damian Williams, aseguró que la sentencia demuestra el compromiso de esta oficina de procesar a narcotraficantes como Córdoba Ruiz, que buscan importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Contexto exclusivo: Fiscalía confirma que no revelará la identidad de la fuente humana que permitió la captura de Nicolás Petro. De acuerdo con el indictment escrito de acusación, Córdoba Ruiz sería el encargado de conseguir la droga con el jefe de las disidencias de las FARC en el sur de Colombia, Miguel Botaje Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín. Una vez se concretaba la compra de la cocaína, por medio de Córdoba, las disidencias de las FARC se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico en 3 puntos clave: Tumaco, Nariño, Cauca y Buenaventura Valle. No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón, porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros. Contexto: Snyder Pinilla, el ventilador que la fiscalía no quiere que se prenda, anunció que contará todo lo que sabe del escándalo de Carrotanques y más. Por medio de mensajes de texto, llamadas, audios y demás, el encubierto puso en evidencia cómo Córdoba hacía parte de una red que negociaba y traficaba droga y armas hacia Venezuela, México y Estados Unidos, con el respaldo de Gentil Duarte, excomandante de las disidencias de las FARC, fallecido en Venezuela. Según el expediente que lleva la justicia norteamericana, Córdoba asistía a las reuniones con disidencias de las FARC en varias regiones del país y al parecer, concretaba la salida de la mercancía desde Tumaco, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Tras su extradición, Córdoba Ruiz se declaró inocente de los cargos y aseguró por medio de su defensa que todo se trató de un montaje para afectar a toda su familia, principalmente a su hermana. Por su parte, la dirigente política, en varias oportunidades, calificó el caso como un entrampamiento.